Profe, yo le Ok, quería preguntar algo cortito, pero cortito. Que dale, dale. ayer en el ejercicio necesitábamos usar la ecuación itineraria y el AUX nos mostró, bueno, igual a lo mejor la mayoría la conocía, pero no todo. Antes del ejercicio nos mostró la fórmula, pues nosotros lo habíamos visto solo como con límites. Entonces, ¿vamos a ver esa fórmula o no es necesario? La verdad es que la ecuación itinerario no era necesaria, ¿ya? Más bien lo que era necesario era conocer la definición de velocidad, que eso sí lo vimos. O sea, la velocidad es el desplazamiento dividido por el tiempo. Eso era todo lo que necesitaban saber, porque al final lo que sucedía era que el volantín recorría un cierto desplazamiento, ¿cierto? Con la velocidad v que llevaba, y ese desplazamiento era uno de los lados o un pedacito de los lados de un triángulo, ¿sí? Que se relacionaba con el desplazamiento de la sombra al otro lado. Así que la ecuación itinerario en sí, claro, uno lo podía hacer con la ecuación itinerario, pero no necesariamente era eso lo que uno tenía que ocupar. O sea, era incluso más fácil, Pero era solo la definición de velocidad. la ecuación itinerario no sale de la ecuación de velocidad. La ecuación itinerario sale de la ecuación de velocidad, sí. Si uno tiene un movimiento de velocidad constante, por ejemplo, v0, ¿cierto? Uno sabe que el desplazamiento total es igual a v0 por delta t. ¿Ya? Eso es casi la definición de velocidad. Profe, Si es que ¿está uno partió compartiendo de pantalla? un cierto... ¿Cómo? Sí, ¿Está compartiendo pantalla? No, no sé. no O sé, soy la yo. verdad. Ahí sí. Ahí, ahí sí, ya. Entonces, si uno tiene que la velocidad es v0 igual a constante, entonces el desplazamiento es simplemente v0 por delta t, por definición, ¿cierto? Eh, eh, o si es que partió de un cierto lugar, va a ser delta x igual a x0 más v0 por delta t. ¿A eso se refieren con la ecuación itinerario? ¿O x de t igual a x0 más v0t? Sí, esa Sí, parece eso. que es. Sí. Em, Claro, todo esto es la ecuación itinerario de una partícula que se mueve a velocidad constante, pero sí, habían varias maneras de abordar el problema de esa forma. Ya una era ocupar la ecuación itinerario, pero otra era simplemente ocupar la definición de la velocidad constante. Por eso también la velocidad era constante, por ejemplo, y no quise ponerles una velocidad variable. Ahí habría sido... em, Claro, ahí habría complicado innecesariamente el problema. ¿Ya? No ganaba nada con ponerles una velocidad variable. Pero No, sí, esto profe, era todo lo que pero necesitaban, eso era yo todo lo lo que veo necesitaban como saber. para más adelante, así como para ejercicios futuros, tener como estas fórmulas como para saber si en algún momento las quiero usar. Claro, siempre, fíjense que siempre las van a poder usar, ¿ya? Pero también recuerden que estas fórmulas se deducen a partir del límite también, ¿ya? Por ejemplo, si yo tomo el límite ahora de esta función, ¿cierto? Si yo tomo el límite cuando delta t tiende a 0, de x de t más delta t, menos x de t, partido por delta t, eso va a ser simplemente eh, b0 delta t partido por delta t, ¿cierto? Va a ser igual a b0. Entonces, esta ecuación itinerario es la ecuación itinerario de un movimiento con velocidad constante, siempre, siempre. Este es un caso particular de un movimiento de velocidad constante. ¿Necesitan aprenderse esta fórmula de memoria? Sí y no, porque al final en su estudio a ustedes les van a salir muchos problemas en que la velocidad es constante y se van a dar cuenta que esta siempre es la ecuación itinerario de la velocidad constante y ya después no van a necesitar ni siquiera calcular el límite, ustedes simplemente van a escribir esto. Van a escribir la ecuación itinerario, ¿ya? Directamente. Pero eso es parte de su propio estudio, se van a dar cuenta de cuándo ocuparlo o no, y no va a ser necesario pasar por el límite. Ahora, si ustedes no se acordaran de la fórmula exacta de la ecuación, evidentemente que pueden ocupar el límite y deducirla, ¿ya? O comprobar que en realidad esta es la ecuación que corresponde con un movimiento de velocidad constante. Ya vamos a complicar las cosas un poco, ya en un momento, así que
relajados. ¿Sí? Las vamos a complicar un poquito, ¿ya? Pero no tanto. Entonces, supongamos que ahora lo que tenemos, esto me desespera mucho que la barra de Zoom se me pone igual que la barra del GoodNotes y no lo logro resolver. ¿Puedes quedarte ahí? Supongamos que tenemos una gráfica ahora en donde vamos a ver cómo es la velocidad de una partícula con respecto al tiempo, ¿ya? Y entonces lo que decimos es que nuestro movimiento va a ser un movimiento de tal forma que la partícula va a partir con una velocidad v igual a 0. Al principio va a partir con una velocidad v igual a 0. Pero después de un cierto tiempo, la velocidad va a ser constante igual a v0. Profe, ¿está escribiendo? ¿Sí? ¿Estoy escribiendo? ¿Me ven o no? No, no se ve. Como No, pegado. pegada a la pantalla. O sea, Ya, no. Ahí sí, Ahí ahí está, ahí sí. está. Ahí Ahí está. Y ¿Ahí salió sí el lo ven? gráfico. Bueno. Entonces, si tenemos este movimiento en que la velocidad es de 0, perdón, la velocidad parte siendo 0, ¿sí? Al principio, en t igual a 0, va aumentando linealmente hasta un cierto tiempo, ¿ya? Que le podríamos llamar, no sé cuánto, podríamos llamarle t asterisco. Y para todo tiempo mayor a t asterisco, entonces lo que vamos a tener es que la velocidad de la partícula va a ser constante igual a v0. ¿Ya? Dada esta situación, lo que queremos saber es cuál es la posición de la partícula en todo tiempo. ¿Sí? ¿Es un problema que habíamos visto o no? ¿Es un problema que habíamos visto o no? No es un problema que habíamos visto porque en general lo que estábamos haciendo era lo inverso, que es que conocida la posición de la partícula, ¿cierto? Conocida la posición de la partícula, vamos a encontrar la velocidad de la partícula. Incluso, conocida la posición de la partícula, vamos a encontrar la aceleración de la partícula. ¿Sí? Entonces, esto sería como el problema inverso al que tenemos. Dado que conocemos la velocidad de la partícula, queremos conocer la posición. ¿Ya? Y aquí lo que hacemos es justamente ocupar esta ecuación de itinerario, ¿ya? Una ecuación parecida, en que, fíjense que cuando la velocidad es constante, el desplazamiento, ¿cierto? El desplazamiento de la partícula es igual a la velocidad multiplicada por el intervalo de tiempo, ¿sí? Y entonces, ¿qué pensaron los padres de la física y de la mecánica cuando se enfrentaron por primera vez a este problema? Dijeron, bueno, podríamos estimar así al ojo, ¿cierto? Que quizá el desplazamiento de la partícula va a ser quizá va a ser algo así como, supongamos que la partícula termina en el tiempo final, ¿ya? Que este sería un tiempo final acá. Y eso es lo que necesitamos saber. ¿Cuánto se movió la partícula, dado que partió en 0 y llegó al tiempo final? Pucha, no sé. Una primera aproximación sería decir que en realidad la partícula o no se movió nada porque partió con velocidad 0 y se quedó ahí en x igual a 0, o si se hubiera movido la partícula con velocidad de 0 todo el tiempo, nosotros sabemos que si la partícula se movió con velocidad constante todo el tiempo, entonces el desplazamiento máximo, diría uno, posible, sería simplemente v0 por t final. ¿Ya? T final menos t inicial si ustedes quieren, pero en este caso t inicial es igual a 0, así que
el desplazamiento máximo sería V0 por TF, ¿ya? Pero si miramos bien nuestro gráfico, nos damos cuenta que en realidad acá no avanzó tanto, porque la velocidad fue desde 0 hasta V0, pero en realidad entre medio como que avanzó quizás a la mitad del recorrido que hubiera hecho entre V0 y T asterisco. Más bien uno debiera tratar esta parte distinto de esta parte de acá. Y aquí uno sí está seguro, por ejemplo, que el desplazamiento acá, en este pedazo, el desplazamiento delta X entre T final y T asterisco, fue efectivamente V0 por T final menos T asterisco. ¿Ya? ¿Por qué? Porque aquí la velocidad es constante, así que podemos simplemente reemplazar acá. ¿Todos entienden esto que les estoy diciendo ahora? Que el desplazamiento es V0 por TF menos T asterisco en ese pedazo. ¿Alguien que no entienda eso? Yo me perdí. ¿Se lo puedo explicar de nuevo, por favor? Ya, Rosario. Entonces, partiendo de este tiempo asterisco, nosotros sabemos que nuestra partícula se está moviendo a velocidad V0. Así que, y va a ser constante V0. Como va a ser constante V0, nosotros sabemos que la posición de la partícula X va a ser donde sea que partió, más V0 por el tiempo que transcurra, ¿ya? Y el tiempo que transcurra va a ser T final, si ustedes quieren, si llegamos hasta acá, hasta T final, va a ser T final, menos T asterisco, ¿sí? Así que el delta X que avanzó la partícula, X menos donde partió, va a ser igual a V0 por T final menos T asterisco. ¿Se entiende eso, Rosario, o no? Sí, perfecto. Básicamente estamos en el área del cuadradito, ¿no? Bueno, eso se da uno cuenta, po, que en realidad el desplazamiento en ese pedazo, en ese trozo entre T asterisco y TF, es el área bajo la curva de velocidad versus tiempo. Porque es básicamente este lado de este rectángulo, es TF menos T asterisco, y este lado de acá es V0. Así que efectivamente el área de este cuadradito es TF menos T asterisco multiplicado por V sub 0. Ya, y entonces, imagínense una tarde de pandemia, Newton trabajando en su laboratorio y tratando entonces de resolver este problema, que para nosotros nos parece simple, pero para Newton era la primera vez que lo veía, así como el problema del volantín que les tocó a ustedes nunca habían visto algo así. Ya Newton no había visto nada así, no tenía ningún libro a que recurrir, ni internet, ni bibliografía, ni nada, nadie le podía contar, nadie sabía nada, él tenía que inventar esto. Y entonces Newton miró el gráfico y se le ocurrió algo. ¿Qué creen ustedes que se le ocurrió? El área del triángulo es la mitad de un cuadrado. Si el triángulo es El área del rectángulo, triángulo es la mitad del cuadrado. O sea, no sabemos si es la mitad, porque no sabemos si en realidad T final es 2 veces T asterisco, Pablo. ah, cierto. Sí, sí, no sabemos, pero sí sabemos que es la mitad de este cuadrado, ¿sí? Del cuadrado B0 T asterisco. Ya, eso por la fórmula del área del triángulo nomás, ¿sí? Ya, pero no fue eso lo que se le ocurrió a Newton. Al menos, ¿Newton no sé tenía si se le acceso a ocurrió... límites? Newton ya había inventado el límite, sí. No, no Ah, sé, yo creo que no lo había... Yo no sé qué fue lo que inventó primero, ¿ya? Pero aquí es inventó que, algo. considerando que Newton es el padre del cálculo, me imagino que viendo un gráfico se le ocurrió algo como la derivada, ¿no? Lo Se único le que se me ocurrió puede la ocurrir. derivada... Sí, se le ocurrió la derivada, pero la derivada se le ocurrió en las clases anteriores,
cuando empezamos a ver la posición con el tiempo y queríamos saber la velocidad, ahí se le ocurrió la derivada. ¿Ya? Aquí se le ocurrió otra cosa. Y yo les voy a decir qué es lo que se le ocurrió y ustedes me van a decir si tiene sentido o no. ¿Ya? Lo que se le ocurrió a Newton fue lo siguiente. Ya, ok, yo aquí sé perfecto cuál es el desplazamiento porque la velocidad es constante. Pero ¿qué pasa si yo logro hacer que un pedacito de este gráfico, por ejemplo, un pedacito chico de acá, sea efectivamente un rectángulo en que la velocidad sea más o menos constante? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí, si yo tomo ese tiempo de acá, por ejemplo, podría ser T1, y aquí va a haber un T2 que va a estar bien pegadito, T1, T2. Yo diría que en el promedio, en ese cuadradito, la velocidad va a ser V1. ¿Ok? Y entonces lo que Newton dijo fue, ok, entonces entre el tiempo T1 y el T2, el desplazamiento de la partícula va a ser delta x1 a 2, va a ser igual a V1 por T2 menos T1. ¿Sí? Más o menos, ¿cierto? Aproximadamente. Pero no va a ser muy grande el error que cometa, porque en realidad va a haber un poquito más de velocidad en el final de T2, ¿cierto? Que V1, y va a haber un poquito menos de velocidad en el principio, en T1. Pero en promedio no va a andar tan mal. ¿Sí? Pero eso, ¿de qué depende? De que no me equivoque tanto. Depende de qué tan grande haga yo mi intervalo. ¿Sí? Si yo hago un intervalo chico, la velocidad va a ser más bien constante dentro de ese intervalo chico. ¿Sí? Pero si yo hago un intervalo grande, ahí me puedo equivocar. Supongamos que yo fuera grosero acá en el intervalo y hago ese intervalo de ahí. Y digo, ok, ese va a ser el intervalo que voy a tomar, T3, T4. Y aquí en promedio la velocidad va a ser, qué sé yo, V2. Entonces yo digo, ok, entonces el desplazamiento va a ser el área de este triángulo acá, o sea, de este rectángulo acá. Es decir, va a ser T4 menos T3 por V2. Ese es el desplazamiento. Ya, pero me voy a equivocar porque fíjense que la velocidad es mucho menor acá, ¿sí? Y es mucho mayor acá. Entonces, en realidad, lo que Newton descubre, y esta es la gracia, y esta es la segunda parte del cálculo integral, para los que sepan cálculo, lo que descubre Newton es que en realidad la manera más precisa de calcular el desplazamiento es llenar de pequeños rectangulitos acá, de tal forma que representen correctamente el área bajo la curva de este gráfico B versus T. Mientras más correctamente, mientras más precisamente yo represento el área bajo esta curva, con rectangulitos más chicos y más chicos, mejor voy a lograr hacer, entonces, calcular el desplazamiento que tuvo la partícula, porque voy a ir sumando estos rectangulitos. El primer rectangulito me da el desplazamiento entre el tiempo inicial y un tiempo final. Después el segundo triangulito me da el desplazamiento entre ese tiempo donde quedé y el siguiente. El tercer rectangulito me va a dar el tiempo donde quedé en el siguiente al siguiente de ese. Y así sucesivamente voy a ir llenando el desplazamiento hasta llegar acá, y de ahí podría ser que siguiera yo ocupando mi mismo método, sí, pues solo que ahí los rectangulitos van a tener el mismo alto y van a ser exactos, así que ahí puedo continuar, de hecho lo puedo hacer con todas las figuras. ¿Ya? ¿Cómo ponemos eso en una ecuación? La Profe, ecuación va a ser de la... ¿Sí? hay algo que no, como que no entendí, que era en los rectángulos,
En la imagen de arriba, no sé si es como por el dibujo nomás que se ve así, pero entre T3 y T4 como que se ve que queda como una parte arriba de la curva. ¿Eso está bien o es solamente porque el dibujo fue así nomás y... No, pues esto es para hacer el punto de que este rectángulo quedó grosero. ¿Ya? O sea, ahí como que no estoy aproximando bien en realidad, ¿sí? Es mucho mejor si yo, en vez de hacer este rectángulo gigante, hago varios rectángulos chiquititos, mejor. ¿Sí o no? Sí, y Hago no queda varios... como algún espacio porque al final como que los rectángulos son derechos y como es un triángulo... Claro, si yo hiciera un zoom acá, ¿ya? Si yo hiciera un zoom acá y mirara qué es lo que está pasando ahí, ¿ya? Y no sé, hagamos el zoom acá gigante, voy a ver que en realidad lo que tengo ahí es que tengo mi línea, ¿cierto? Igual tengo un montón de rectangulitos así, ¿sí? En donde hay pedacitos que no son y que no coinciden realmente con la curva. ¿Sí? Ujú, Ya, entonces te pregunto yo a ti, Javiera, ¿ya? ¿cuándo esto va a ser exacto? Cuando se ¿Cuándo voy a sumen poder, todos. ¿cuándo voy a poder estar realmente tranquilo de que estoy llenando súper bien el área y que no estoy dejando ni un espacio? Cuando sean súper chiquititos los rectángulos infinitesimales. Exacto, cuando los rectángulos sean infinitesimales y sume infinitos de esos rectángulos. Muy bien. ¿Ya? Entonces, en realidad, este procedimiento es un procedimiento aproximado, ¿sí? En que aproximadamente voy a lograr hacer lo que estoy haciendo, ¿ya? Pero en este caso igual tengo una manera de hacerlo exacta, porque yo sé que en realidad lo que quiero hacer es sumar el área debajo de la curva, ¿ya? Y en este caso la figura es más o menos simple porque es un triángulo. Así que yo incluso podría llegar y calcular el área de ese triángulo y sumarla al área de este otro cuadrado para obtener la posición total. Pero como estamos haciendo esto de manera general, déjenme decir cómo es esto de manera realmente general, ¿ya? Entonces, el desplazamiento x de t, ¿sí?, va a ser igual a la posición inicial, que en este caso podríamos no conocerla, ¿ya? Podría ser distinta de 0, que es donde parte la partícula, ¿cierto? Más la sumatoria de i igual a 1 hasta n, vamos a suponer que tenemos n con un número n indeterminado de estos rectangulitos, ¿sí?, de la velocidad en cada punto b sub i multiplicado por el tiempo i más 1 menos el tiempo i. ¿Sí? Y entonces yo voy contando acá todos mis triangulitos. Si quieren, lo dibujamos de nuevo. Dibujémoslo de nuevo. Tengo mi eje, ¿cierto? Tengo la velocidad en función del tiempo. Perdón. Sí, tengo la velocidad en función del tiempo. Tengo el tiempo. Tengo mi velocidad que parte así y después se pone constante. Veríamos, la velocidad no es discontinua, así que déjenme dibujar bien eso. Debiera ser así. ¡Ah! Y entonces, lo que hemos encontrado acá en realidad es que la posición o el desplazamiento de la partícula es en realidad el área bajo la curva de esta curva de velocidad versus tiempo, ¿ya? Y la verdad es que esto es siempre así. Esto es siempre así. Es siempre así, no importa cuál sea la forma de la curva. Uno podría dibujar otra curva ahora
¿cierto? Por ejemplo, la partícula podría tener una velocidad que fuera dada por esta curva así. Y en ese caso, la velocidad o el desplazamiento que va a tener la partícula, en este caso, va a ser el área bajo la curva de esta circunferencia o semicircunferencia o trozo de circunferencia. ¿Ya? Entonces, fíjense que para pasar de la posición con respecto al tiempo y encontrar la velocidad, lo que nosotros teníamos que encontrar era una función que representara la pendiente de la curva para todo tiempo. En este caso, para pasar de la velocidad ahora al desplazamiento, lo que tenemos que hacer es encontrar el área bajo la curva de la velocidad en función del tiempo. ¿Ya? Y entonces, para este ejemplo en particular, ¿cierto? Uno podría definir dos soluciones, ¿sí?, de este problema. Una, que es la solución en la segunda parte del recorrido, que es esta parte en donde la velocidad es constante. Ahí el desplazamiento, ¿cierto? El desplazamiento, voy a cambiar de lápiz mejor, para no confundir. El desplazamiento entre el tiempo asterisco y el tiempo final es simplemente B0 por T final menos T asterisco, ¿sí? B0T. Nosotros sabemos que esta es la ecuación itinerario, x igual a x0 más B0 por T. ¿Es la ecuación itinerario de qué tipo de movimiento? Rectilíneo uniforme. De un movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí? Entonces, este es un movimiento rectilíneo uniforme. Entre T asterisco y T final. ¿Qué tipo de movimiento tenemos entre el tiempo igual a 0 y el tiempo T asterisco? Uniforme acelerado. ¿Por qué, Joaquín? ¿Por qué uniforme acelerado? Porque mi velocidad está cambiando en el tiempo. Ya, pero podría Y ser de que tu hecho, velocidad como es una cambiara. línea recta, es constante la aceleración. Claro, exacto. Entonces, vamos un poquito atrás, ¿cierto? Vamos a la clase pasada en que definimos aceleración. Nosotros habíamos definido la aceleración como el límite, cuando delta t tiende a 0, de la velocidad, ¿cierto?, en t más delta t, menos la velocidad en t, dividido por delta t. Y eso no es otra cosa que... ¿Cómo sabemos cuál es la aceleración en este gráfico? La aceleración es la pendiente de la curva velocidad versus tiempo. ¿Sí? Y entonces lo que Joaquín dice es que es fácil ver que la primera parte del movimiento, entre t igual a 0 y t asterisco, el movimiento es uniformemente acelerado. ¿Por qué? Porque la velocidad respecto del tiempo es una línea recta y por lo tanto la pendiente de esta línea recta es constante y es igual a la aceleración. ¿Cómo calculamos cuánto vale la aceleración? ¿Lo podemos calcular o no? Sí podemos, porque la forma funcional de la velocidad es fácil de deducir y quiero que alguien de ustedes me la diga. ¿Cómo escribimos velocidad en función del tiempo para el caso entre el tiempo igual a 0 y t asterisco? ¿Cómo es la velocidad en función del tiempo? Un medio de a por tiempo al cuadrado. Jejeje, no tan rápido. No tenemos a en el problema. Ah, bueno. En función de B0, que es lo que conocemos, ¿cierto? Conocemos B0 y conocemos T asterisco. Eso es lo que conocemos, B0 y T asterisco.
¿Cómo escribimos la función b de t? El desplazamiento a partir del tiempo. ¿El desplazamiento por el tiempo? Partido del tiempo. Ya, pero el desplazamiento no lo conocemos. Si eso Ahí es lo que podemos estamos tratando de usar- calcular. Ahí podemos usar la fórmula de la aceleración. Pero no tenemos fórmula de la aceleración si todavía no sabemos eso tampoco. Puede ser la Yo les pendiente, estoy ¿no? diciendo que sí, es la pendiente. ¿Cuál es la Pendiente pendiente de la- de esta curva? B0 partido en T como asterisco. B0 partido por t asterisco. Y entonces Claro, B de pues, t es B0 partido por t asterisco por t. ¿Sí o Claro. no? Sí. Porque en 0 va a ser 0 y en t asterisco va a ser B0. Y entre medio va a ser lo que sea entre medio y t asterisco es constante. Así que esta es la pendiente de la recta. ¿Sí? Así que si fuéramos a calcular el límite, que lo podemos hacer, lo que nos va a dar es que la aceleración es igual a B0 partido por t asterisco. ¿Sí? Profe, una pregunta. Sí. Es que si nosotros sabemos que eso es la aceleración, ¿por qué abajo pusimos b en función de t igual a eso? Porque eso es lo que yo les pregunté, que dado este gráfico, me dijeran cuál era la función que representaba esta curva de la velocidad, de cómo cambia la velocidad con el tiempo en la primera parte del movimiento. Por eso, Tomás, nomás. Ah, ya, gracias. ¿Sí? Profe, Ahora, yo deduje la aceleración porque dijimos que es la pendiente de la curva. Ahora, también rápidamente podemos hacer, obviamente, el límite. Al tiro. La aceleración es igual al límite cuando dt tiende a 0 de b de t más delta t. B0 por t más delta t dividido por t asterisco menos b de t. B0 por t partido por t asterisco dividido por delta t. B0 por t partido por t asterisco se va con S, queda B0 por delta t partido por t asterisco, partido por delta t se va y queda B0 partido por t asterisco. Y esa es la aceleración. Oye. Sí, ¿alguien tenía una pregunta? sí, yo, profe, que como que entiendo que se pueden estamos deduciendo cosas como de otras cosas y como que se va estructurando, pero como que no logro entender cuál es la base de todo esto, o sea, como, cuál es con lo que partimos, con la ecuación itinerario, porque eso también se puede deducir, entonces como, ¿cuál es la ecuación básica de la que partimos? Sí, no, nuestra pregunta, no tenemos una ecuación. Nosotros estamos analizando este problema en que conocemos la forma que tiene la velocidad con respecto al tiempo y queremos averiguar cuánto fue el desplazamiento del móvil en el tiempo. Perfecto, pero para eso igual usamos la ecuación como el x0 más b0 por t. Esa la ocupamos acá nomás. Claro, sí, bueno, la ocupamos Como, acá ¿cuál y es también sí, y también la ocupamos para cada uno de los rectangulitos chicos, sí. Pero me refiero como cuál es la base de toda la cinemática, como qué es con lo que se partió deduciendo el resto. Ya, lo que nosotros partimos haciendo es que dijimos que si nosotros conocemos la posición de la partícula con respecto al tiempo, entonces existe una propiedad que se llama la velocidad, que nos dice qué tanto se desplaza por unidad de tiempo esa partícula. Después definimos otra propiedad, que es la aceleración, que nos dice qué tanto cambia la velocidad de la partícula por unidad de tiempo. ¿Sí? Y ahora lo que estamos haciendo es que, supongamos que tenemos el problema inverso, es decir, que no conocemos la posición de la partícula, pero sí conocemos su velocidad con respecto al tiempo. ¿Podemos deducir cuál es su posición para todo tiempo? Ya. Perfecto, pero entonces todo parte de una función que sería x de t, que esa sería la base de todo, de ahí se sale todo, de x de t. O sea, así decidimos partir, ¿cierto? Decidimos decir, ok, nosotros somos una experimentadora, una científica
que está mirando cómo se mueve una partícula con el tiempo. ¿Sí? Ujú, sí. Y podemos cronometrar su posición en distintos lugares. Con esa información, ¿qué más podemos saber del movimiento? Entonces podemos definir la velocidad, podemos definir la aceleración. Ya. Primera parte de cinemática, ¿cierto? Segunda parte de cinemática. Dado que ahora no conocemos la posición, sino que tenemos, por ejemplo, un odómetro dentro de un auto, y podemos registrar la velocidad en todo tiempo. ¿Podemos recuperar ahora la posición en todo tiempo? Ya. Ujú. Y lo siguiente que vamos a hacer, Cristóbal, y este es un spoiler, es que, dado que conocemos la aceleración en todo tiempo, ¿podemos recuperar la velocidad y la posición? Ya, pero todo eso, sabemos la velocidad porque sabíamos cómo se sacaba la posición, entonces como que nuestra base sería la posición. Como, No, ahora lo único que hemos ocupado es la definición de la velocidad. Acá. Que la velocidad en realidad, la velocidad es igual al desplazamiento de la partícula dividido por el tiempo. ¿Ya? Eso es lo que sabemos. ¿y eso de dónde lo sacamos, por ejemplo? Siendo ese papel de Ya, científico. eso sí, ya, ok, de acuerdo. Quizás lo primero que definimos fue la posición, y entonces esta es la definición de la velocidad, que sería nuestra segunda cosa que sabemos. Entonces, partimos así, cinemática, fuimos de aquí a acá, después de aquí fuimos a la aceleración, ¿cierto? Que es el cambio de la velocidad con el tiempo, y lo que estamos haciendo ahora es que estamos preguntándonos si podemos partir de aquí y llegar acá. Ya, perfecto. Y Perfecto. entonces Eso quería cachar. la siguiente pregunta va a ser si de acá podemos llegar acá, y una vez que estamos acá, por ejemplo, si solo sabemos esto, podemos pasar de acá a acá y recuperar nuevamente la posición. Esa es la pregunta. Dale, Ya, muchas gracias. entonces, ya. Bien, entonces, nuestro ejemplo es uno particular, Profe, ¿cierto? Sí. Profe. Yo no entendí Valentina. dónde sacó la velocidad, la función de la velocidad. ¿Cómo lo hizo? No. La velocidad es nuestra velocidad instantánea bien conocida, ¿cierto? Que No, pero en realidad, la de abajo, la del ejercicio de cero partido del tiempo asterisco por t. ¿de dónde salió la aceleración, Valentina? La velocidad, la que está abajo, la función de la velocidad. Ahí, Esta. ahí esa. La miramos nomás del gráfico, Valentina. Eso es lo que hicimos, porque lo que dijimos fue que como el movimiento es como que la velocidad va aumentando linealmente desde el tiempo cero al tiempo asterisco, entonces la función que describe esta recta es B0 por t partido por t asterisco. ¿Sí? Lo hicimos fijándonos que la pendiente es constante y que el intercepto de la recta es 0. Entonces, es fácil darse cuenta que esa es la función, porque la pendiente es B0 partido por t asterisco. ¿Sí? ¿Cómo sabe uno que esa es la pendiente de esa recta? Ya, porque uno dice B0 menos 0 dividido por t asterisco menos 0. Eso es B0 partido por t asterisco y multiplicado por t, y el intercepto es 0, así que esta curva es esa curva. Pero es como matemática nomás, Valentina. Ya, sí, ya ahí entendí. Gracias. Entonces, a partir de eso que nosotros nos dimos cuenta en el gráfico, podemos lisa y llanamente escribir nomás que la aceleración es esto, porque ya sabemos que la aceleración es la pendiente instantánea de la recta entre esos dos tiempos, y podríamos llegar a escribir esto y decir eso, o hacer la manera más, el camino de tierra, que sería tomar el límite de la función y encontrar exactamente lo mismo, B0 partido por t asterisco. ¿Ya? Ok. Ya, entonces ahora nos hemos dado cuenta de lo siguiente, de que en este pedazo del movimiento, en pongámosle a esto, nuestro pedazo 1 romano y nuestro pedazo 2 romano, ¿ya? Ya dijimos que nuestro pedazo 2 romano es un movimiento rectilíneo uniforme,
¿Ya? Y ahora entonces, con toda seguridad, quiero que lo digan a coro y al unísono. Todos. ¿Qué movimiento es el 1 romano? Rectilíneo en forma acelerada. Rectilíneo en forma acelerada. ¿Salió bien? ¿El primer ensayo salió bien? Aunque escuché solamente 2 voces y no al unísono. Ya, este es un movimiento uniformemente acelerado. ¿Por qué uniformemente acelerado? Porque la aceleración es constante. ¿Cuánto vale la aceleración en nuestro primer rango? ¿Es constante? Sí. Vale V0, que es una constante, partido por T asterisco, que es un tiempo cualquiera, que también es un tiempo constante. Así que esto es una constante. Movimiento uniformemente acelerado. Volvamos ahora a nuestro gráfico, y entonces nos damos cuenta que para nuestro movimiento uniformemente acelerado, va a ser siempre verdad que el área bajo la curva del gráfico B respecto del tiempo va a ser el área de ese triángulo, ¿sí? ¿Cuánto vale el área de ese triángulo, entonces? ¿Cuánto vale el desplazamiento, entonces, entre t igual a 0 y t asterisco? Vale el área del triángulo. ¿Cuánto es el área del triángulo? Es un medio de la base del triángulo por la altura del triángulo, ¿sí? Y entonces eso es un medio de la base del triángulo, t asterisco, por la altura del triángulo, B0. Ahora, fijaos en lo siguiente, que yo también puedo escribir el desplazamiento en función de esta aceleración constante que yo ya conozco, porque básicamente esa es la característica principal del movimiento uniformemente acelerado, es su aceleración. En el caso del movimiento rectilíneo uniforme, lo que nosotros siempre queremos saber es la velocidad, ¿cierto? Porque eso es constante. En el caso del movimiento uniformemente acelerado, claramente su nombre lo indica, el parámetro importante ahí es la aceleración. Así que uno pudiera querer escribir este desplazamiento del movimiento uniformemente acelerado en función de la aceleración. Y si uno lo escribe en función de la aceleración, entonces esta función queda así. Un medio de V0, un medio de V0 por T asterisco, ¿sí? Pero V0 es A por T asterisco, así que esto quedaría un medio de A por T asterisco al cuadrado. ¿Qué pasa si, por ejemplo, la aceleración fuera G, fuera la aceleración de gravedad? Nosotros sabemos que si nosotros lanzamos un objeto en el campo gravitacional de algún planeta, o de la Tierra en particular, ¿cierto? Ese objeto se va a mover de acuerdo a la ecuación de movimiento que corresponde con un movimiento uniformemente acelerado. Eso es lo que nosotros sabemos de Newton, un poco del colegio, ¿cierto? Y ya les empieza entonces a parecer conocida, me imagino, esta fórmula, porque esta fórmula les dice que si ese es el caso, si es que nos estamos moviendo en un movimiento uniformemente acelerado, entonces el desplazamiento va a ser igual a un medio de g por el tiempo que transcurra al cuadrado. ¿Sí? Si es que la partícula partió desde cero y si es que partió desde el reposo. ¿Sí? Profe, una consulta. Recientemente sacamos el área de 1 y el área del 2, ¿cuál era? El área del 2 era esta de acá, B0 por T sub F menos T asterisco. ¿Sí? Si quieren, la voy a anotar acá, para que quede. Y esa de ahí, entonces, este es
área de la zona 1 es igual a dx entre t asterisco y tf, y es igual a esa cantidad de x, ¿ya? Y el área del tramo 2 es igual a 1/2 de t asterisco por b0, o lo que es equivalente a 1/2 de a por t asterisco al cuadrado. Profe, lo escribió al revés. Sí, lo escribí al revés. Tramo 2 y 3. Esa es nuestra zona 2 y esa es nuestra zona 1. Ok. Entonces, bueno, uno podría complicar un poco el asunto, ¿ya? Pero un poco nomás. Compliquémoslo un poquito, haciendo lo siguiente. Dejando ahora que, en realidad, la partícula no va a partir del reposo, ¿ya? Sino que va a partir con una cierta velocidad v0 y va a llegar a una cierta velocidad v sub f en un cierto tiempo. Y va a llegar a una cierta velocidad v sub f en un cierto tiempo. Entonces supongamos que este es el tiempo igual a 0, y aquí tenemos un tiempo t sub f, que partimos con velocidad v0, y llegamos a una velocidad vf. Y de nuevo, esto es una situación cualquiera, ¿cierto? Corresponde a una partícula que parte moviéndose con velocidad v0 y que continúa acelerando de manera uniforme hasta el tiempo t sub f. Y ahora yo les pregunto a ustedes que me digan cómo podemos calcular entonces el desplazamiento de la partícula total desde t igual a 0 a tf. ¿Cuánto vale ese desplazamiento? A ver, déjenme escribir esto un poquito mejor. El desplazamiento de la partícula entre tf y t0 es igual a 0. ¿Cuánto vale ese desplazamiento? El área bajo la De acuerdo a todo lo que hemos visto, ¿cierto? Este desplazamiento va a ser equivalente a llenar aquí de rectangulitos, ¿cierto? Chiquititos, que sean capaces de cubrir todo el área de esta figura. ¿Ya? Pero perfectamente podríamos reconocer que aquí en realidad hay dos partes de la figura, ¿sí? Hay una parte que sería esta parte de acá. No existe eso. Una parte que sería... No quiero hacer eso. Tampoco quiero hacer eso. Una parte de la figura... Una parte de la figura va a ser este triángulo de acá. Y la otra parte de la figura va a ser este triángulo de acá, este rectángulo de acá. ¿Sí? Así que, si fuera por hacer las áreas nomás, y fuera por hacerlo rápido, nos vamos a dar cuenta que en este caso el desplazamiento total sería v0 por t sub f más 1/2 de t sub f por df menos v0. ¿Cuál es la aceleración del movimiento, chicos? De nuevo, es la pendiente de esta curva, ¿sí? Así que la aceleración del movimiento, estamos haciéndolo todo como si no supiéramos nada del mundo, como no supiéramos límites, no supiéramos nada. La aceleración es v sub f menos v0 dividido por t sub f menos t0, que es t sub f. ¿Sí? De nuevo estamos mirando la aceleración como la pendiente de esta curva así rápidamente. Así que podemos reemplazar la aceleración acá,
¿sí? Porque BF menos B0 es simplemente A por T sub F. Así que el desplazamiento, nuevamente, va a ser igual a B0 por T sub F más 1/2 de A por T sub F al cuadrado. ¿Sí? Profe, disculpe que lo interrumpa, me perdí en un punto. El 1/2 es por el área del triángulo, ¿cierto? 1/2 es por el área del triángulo, claro. Ah, ya, es por eso. Y el otro es... Exacto. Entonces, fíjense que la ecuación itinerario, ¿cierto? O la que nos permite deducir el desplazamiento de la partícula, supongamos que la partícula no... Raimi, Rocío, please. Supongamos que la partícula partiera de un cierto... de una cierta posición x0. ¿Cómo sería la función que representa la posición respecto del tiempo? ¿Cómo sería la función completa? Profe, Sí. me perdí un poquito por qué reemplazó en la A en el desplazamiento abajo. Ah, la reemplacé nomás porque esa es la forma de A, ¿cierto? Y entonces BF menos B0, que está ahí, es simplemente A por T sub F. Así que queda 1/2 de A por T sub F al cuadrado. Rocío y Raimi pueden hacer Ya. silencio un poco. Ya entendí. Gracias. ¿Se ve, Valentina, o no? ¿Sí? Sí, ya entendí. Ya. Valentina, aprovecha tú misma de contestarme. Si la partícula parte en una posición x0, entonces, ¿cómo sería la función x de t que representa la posición en todo tiempo? ¿Cómo? Si la partícula parte en un punto x0, ¿cómo sería la función que representa la posición de la partícula en todo tiempo si es que este es el desplazamiento? Estoy un poco perdida. ¿Solo la prefiere parte pasar del esa pregunta? triángulo? ¿Sí? ¿Pablo? ¿Solo la parte del triángulo? No, pues es todo. Sería Habría x0, que sumar x sub 0. Ah, claro, más b0t, porque en realidad tf puede ser cualquier tiempo, ¿cierto? La figura va a ser igual, va a ser semejante en cualquier tiempo. Más b0t más 1/2 de a por t cuadrado. Ya, y esta, si se fijan, es la ecuación itinerario de un movimiento uniformemente acelerado, que es lo que hemos representado acá en este gráfico de manera general. Movimiento uniformemente acelerado. Ya, y ahora, obviamente, nosotros podemos hacer nuestras trampas de siempre y empezar a tratar de deducir cosas de esto. Entonces, ahora, no quiero marearlos, pero ¿se acuerdan que yo les digo que vamos de aquí a acá, vamos de la posición a la velocidad y a la aceleración? Hemos hecho eso, y ahora estamos tratando de ir de la aceleración a la velocidad a la posición. Y entonces fíjense que con nuestro método ahora, deberíamos ser capaces de recuperar la velocidad en todo tiempo y la aceleración en todo tiempo. La aceleración en todo tiempo de un movimiento uniformemente acelerado, la sabemos, es la aceleración A nomás, ¿sí? Sí, para todo tiempo nos tendría que dar A. Ya podemos comprobar que eso sea verdad. ¿Cómo es la velocidad para todo tiempo en un movimiento uniformemente acelerado? Constante. ¿Alguien se sabe la fórmula así de memoria? Seguro que se la tienen que saber de Delta B memoria. partido Así delta como... T. Benjamín, ¿cómo es? Delta velocidad ¿Cómo se... partido delta tiempo. O sea, la de aceleración pregunto, ¿no? No, pero del colegio. Les estoy ¿No preguntando del colegio. sería Cuando como posición inicial más velocidad por tiempo? BDT O sea, igual a B0 más AT. A por T. ¿Cierto? Ya. Esa es la fórmula que uno se aprendía, ¿cierto? Se la aprende de memoria. Veamos que sea verdad esto. Entonces, la velocidad es el límite cuando delta t tiende a 0 de
X de t más delta t. X0 más B0 por t más delta t, más 1/2 de A por t más delta t al cuadrado, menos X0 más B0t más 1/2 de A por t cuadrado, dividido... ¡Ah! Esto acá la línea. Dividido por delta t. Eso es igual a... El X0 se va con X0, B0t se va con B0t, 1/2 de A por t cuadrado se va con 1/2 de A por t cuadrado, ¿ya? Y lo que nos va a quedar es B0 por delta t, más 1/2 de A por 2t por delta t, más delta t al cuadrado, dividido por delta t, y nos va a quedar eso como B0 más 1/2 de A por 2 por t, los delta t se van, más 1/2 de A por delta t cuadrado dividido por delta t. Profe, no le puso el límite al de A inicio. ¿No lo por mismo? delta t. Límite cuando delta t tiende a 0. Límite cuando delta t tiende a 0. Y eso es igual a B0 más A por t. ¿Cierto? Porque ese límite tiene un delta t que se va a 0 cuando delta t se va a 0. El 2 con el 2 se reemplazan. Y nos queda, recuperamos B0 más A por t. ¿Ya? Y el límite, ahora, la aceleración es el límite de esto, ¿cierto? Cuando delta t tiende a 0. Y eso sabemos que es, la aceleración es igual a A. Que es lo que habíamos encontrado antes. ¿Ya? Ok. Entonces, déjenme en este minuto nomás que queda, o 2 minutos que quedan, resumir un poco lo que hemos visto hoy día. Y lo que hemos visto hoy día es lo siguiente, que para pasar de la velocidad en función del tiempo a la posición, y esto es verdad, perdón, Profe, ¿puedo volver un segundo para arriba para sacarle foto? Gracias. para pasar de la velocidad en función del tiempo a cualquier posición, y esto podría ser en realidad cualquier curva, lo que necesitamos hacer es calcular el área bajo la curva, que tenemos entre la velocidad y el tiempo que queramos encontrar, que podría ser un asterisco. Entonces, la posición, el desplazamiento en este caso, va a ser igual a la sumatoria desde i igual a 1 hasta n, de todos los pedacitos, ¿cierto? De todos los b sub i por t sub i más 1 menos t sub i. ¿Ya? Entonces, dada cualquier función, debiéramos intentar hacer esta operación. ¿Sí? Y vamos a ver que esta operación es la que nos va a permitir recuperar esta posición para todo tiempo. Para el caso simple que hemos analizado ahora, ¿ya? Lo podemos hacer al ojo, ¿cierto? Porque podemos ver que aquí hay un triángulo, aquí hay un rectángulo, ¡pum! Hacemos nuestra operación y nos da todo bien. Confirmamos incluso que nuestra fórmula es correcta cuando el movimiento es uniformemente acelerado, ¿sí? La velocidad es v0 más a por t y la aceleración es a, como debiera ser.
¿Ya? La pregunta es, en el caso general en que esta función es cualquiera, ¿cómo hacemos este paso ahora a la posición? ¿Cómo nos devolvemos? O si incluso pudiéramos tener un problema más complejo. ¿Qué pasa si la aceleración es cualquiera? ¿Cómo pasamos de la aceleración a la velocidad y de la velocidad de vuelta a la posición? En un caso cualquiera. Eso es lo que vamos a ver en la próxima clase. Vamos a seguir con eso entonces el martes. Profe, ¿qué se refiere la N ahí en sumatoria? La N es el número de rectángulos en los que vamos a dividir nuestra figura. ¿Sí? Entonces, podríamos hacerlos más bonitos ahí. Entonces, si dividimos nuestra figura en n rectángulos, entonces nuestra posición en realidad va a ser aproximadamente la sumatoria de estos n rectángulos. ¿Cuándo va a ser exacto? Cuando el número de rectángulos sea infinito. Y esto se convierta en una suma infinita. Y ahí tendríamos que usar límites. ¿O no? Ya vamos a ver qué matemáticas absurdas van a aparecer en la próxima clase. Profe, es que en el Massman le ponen integrales. Vamos a tener que aprender a hacer eso igual. No mencionen la palabra integral hoy día. No quiero hablar sobre las integrales hoy día. Sí, eso, bueno. Esa sumatoria de pedacitos infinitos es la integral, ¿ya? Pero así se llama nomás, ¿ya? Por ahora no quiero que se sepan el nombre, quiero que sepan lo que estamos haciendo por ahora. Ya estamos, creo que hemos avanzado en tierra firme hasta el momento, no los veo muy perdidos, así que no los quiero confundir con la integral todavía, ¿ya? Pero la próxima clase vamos a ponerle nombre a esta suma infinita que vamos a hacer, ¿ya? Y vamos a hacer alguna suma infinita típica para que ustedes vean que esto funciona y que podemos recuperar ahora. Para cualquier caso podemos hacer la suma infinita en vez de, por ejemplo, conocer la fórmula del triángulo. Uno puede hacer la suma infinita también. Y claro, la fórmula del área del triángulo es algo que nosotros sabemos. El problema es que no nos sabemos todas las fórmulas de todos los polígonos posibles, e incluso no tenemos por qué. Hay curvas que no son polígonos, que no tienen una fórmula precisa de cálculo de su área. Entonces, y ahí se aparece entonces esta herramienta de la suma infinita como la manera de hacerlo, ¿ya? Para cualquier curva. ¿Ya? Y es en este proceso que Newton inventa el cálculo, ¿sí? Aquí. Ahora, ¿qué tanto vamos a aprender nosotros de eso? ¿Vamos a necesitar integrar? ¿Vamos a necesitar hacer esto del todo o no? De nuevo, es mi aproximación al curso, que es un poco más matemática que lo que ustedes quieren, que lo que ustedes querrían, ¿ya? Pero yo siento que tengo que mostrarles estas cosas como realmente son, no como así como maquillarlas. ¿Mm? ¿Y abajo qué dice abajo de la sumatoria? Dice desde i igual a 1, ¿ya? Porque estos son... ¿Y qué sería i? Supongamos que i sería un contador que va por todos los rectangulitos. Entonces, por ejemplo, este es el rectangulito 1, ese es el rectangulito 2, ese es el rectangulito 3, el 4, n. Y entonces este, por ejemplo, sería el tiempo 1, ese es el tiempo 2, ese es el tiempo 3, hasta el tiempo n más 1. Y entonces hemos convertido el problema de calcular el área de una curva rara que no conocemos en infinitos problemas que sí conocemos, que son calcular infinitos o finitos también. También podrían ser finitos, ya podríamos tratar de aproximar nomás la posición. ¿Sí?
Entonces I significaría... Tomás, te dejé de escuchar. Oh, perdón, se me silenció. Entonces I igual a 1 significa que se cuenta de 1 en 1 los rectángulos, hasta llegar a la N. Que es y velocidad I, ¿qué significa? BI. Ah, la velocidad I es esta velocidad de acá, po. Esa sería B1, esa sería B2. Ah, donde van los rectángulos. Claro, es como el promedio del rectángulo. ¿Sí? Gracias Ya, y para... TI más 1. T más 1 es el tiempo, es como el tiempo 2 menos el tiempo 1, ¿cierto? Ese delta T que pasó. T3 Ah, menos ya, T2. gracias, profe. Gracias por preguntarme. Profe, disculpe. Sí. Es que hace un rato usted habló del ejercicio que vamos a tener la próxima clase del jueves. El lunes vamos a volver a repasar esta materia, o lunes o martes, no recuerdo bien cuando tenemos clase también. Sí, el martes vamos a continuar desde aquí y vamos a seguir profundizando en esto, ¿ya? Así que Ah, no ya. nos vamos a cambiar de materia todavía. Ya, gracias. ¿No es receso la próxima semana? Alex, no te entendí lo que me preguntaste. Que la próxima semana no es semana de receso. ¿Será que no tenemos clase la próxima semana? No tenemos. Espérense que ahora yo no los escucho a ustedes porque se me agotó la pila del... Los escucho, chicos, díganme. ¿Alguien está hablando o no? Oh, no los escucho, espérense. Ya, ahora sí. Tenemos De que receso la el próxima domingo. semana tenemos receso y la subsiguiente tenemos clases de nuevo. Bueno, ya. Entonces, no tienen ejercicio la próxima semana, ni tampoco tienen clase, ya todo como ustedes dicen, para la otra semana. Ya, gracias por avisarme de eso. Está en el calendario y se me olvidó, y de hecho tengo que avisarle a mi otro curso de magíster que también tenemos receso. Profe, Benjamín. con sinceridad, ¿recomienda adelantar un poco de esta materia como para poder mandar más al hilo del tema? Sí, obvio. Sí, lean el Massman. Ya, lo que hemos estado haciendo en el Massman es, vamos en la página 37, ya, 37-38. Ya, y con esto Massman termina su capítulo, ya, termina el capítulo de cinemática en una dimensión. Nosotros vamos a continuar con esto un ratito más, ¿ya? Vamos a seguir con esto un rato más. No, en realidad no es cierto que Massman termina con esto, no, porque sigue un pedazo chico de cálculo. Pero nosotros vamos a seguir una clase más con esto, y de ahí vamos a entrar a cinemática en 2 dimensiones, en que vamos a definir vectores y esas cosas que están viendo sus amigos de las otras secciones. Dale, profe, mil gracias. Ya. Bueno, ¿Cuál fue la última pregunta? Nunca se sabe si es la última pregunta, Benjamín. No, tú vas, ahora quiero yo preguntarle algo. Ah, Tomás, vale. Es que al final la nota del control de mañana, más o menos, ¿cuándo la sabremos? O sea, del control de ayer, perdón. Ah, ya, yo voy a corregir las preguntas del libro de filosofía, y yo creo que el fin de semana, y los ayudantes van a corregir el ejercicio. Ya, gracias, profe. Ya. Eso. Sí, luego. Yo encontré que no les había ido tan mal. Yo miré varios y encontré que estaban bien. Pero no sé, como que puras opiniones negativas. Quizás los que les fue bien no quieren decir porque les da vergüenza. Profe, ¿y el control es un todo nada? ¿O si algo avancé, estuve cerca de la respuesta, me dan algo? ¿Me dan puntos? Sí, no es todo nada. Ya, también existe la evaluación todo nada, pero no es la que estamos ocupando. La escala es continua, de 1 al 7. Sí. Van a tener una nota entre medio. Si hicieron algo, van a tener una nota entre medio.
Con que hayan identificado, por ejemplo, uno de los trazos, ya van a tener algo, van a tener más de un 1. ¿Sí? Para dejarlos como en un ánimo optimista, ¿ya? Ya cuídense mucho de la pandemia. Recuerden no permanecer con personas que ustedes no conozcan o que no sepan cuáles son sus contactos estrechos en un lugar cerrado sin mascarilla. ¿Ya? Esa es la manera de contagiarse. Entonces, si necesitan estar en un lugar con otra persona, con mascarilla y con todas las ventanas abiertas, la ventilación es crítica. ¿Ya? Es algo que el gobierno todavía como que no cacha muy bien y no lo están diciendo de manera clara, pero eso, los contagios son estando en el mismo lugar, respirando el mismo aire que otras personas. Ya traten de evitar eso a toda costa. Profe, Sí. lo que pasa es que yo no entendí una cosa, lo de la velocidad en función del tiempo, que por qué era V0 por T partido por T asterisco. Ah, eso es simplemente, es que es como, suponte que yo te doy una recta, ¿ya? Es como, ¿Ya? escribámoslo aquí igual. Voy a dejar de grabar porque creo que si seguimos grabando, como que el archivo va a quedar muy pesado. Supongamos que tenemos una recta, ¿cierto? Que sea x de t y t. Y esa es una recta. Estoy escribiendo, sí. Ah, no me están viendo. ¿Me ven ahora o no? Ahí sí, ahí sí. Supongamos que esa es una recta. De matemática, ¿cuál es la función que representa esta recta? ¿Qué necesitamos conocer? Bueno, necesitamos conocer el intercepto, que sería x0, y la pendiente de la recta. La pendiente de la recta es, por ejemplo, xf menos x0 dividido por tf menos t0. ¿Sí? Y entonces la función que representa la curva es x igual a x0 más la pendiente multiplicado por el tiempo. Entonces, lo que hicimos acá, cuando pusimos que, o acá si quieren, cuando pusimos que b de t es b0t partido por t asterisco, es simplemente eso. ¿Cuál es la función que representa esta curva, dado como la dibujamos? Esa es la función. Es el intercepto, que es 0, más la pendiente, que es b0 partido por t asterisco por t. Eso. ¿Se entendió, Sebastián? Estoy pensando. Pero es matemáticas nomás, o sea, es como, diga la ecuación de esa recta. Esa es la ecuación de esa recta. Es que no entiendo por qué hay 2T. Ah, ¿por qué hay 2T? Porque una T aparece porque es la pendiente. La pendiente de esta recta es B0 menos 0 dividido por T asterisco menos 0. Ah, eso es B0 partido por T asterisco. ¿Y la otra T? Y la otra T es porque es función de T. Como y igual a mx. Y la x es la t. Eso, tal cual. Y igual a mx. O y igual a i0 más mx. M es la pendiente, y resulta que la pendiente es b0 partido por t asterisco. Y x es t, en ese caso. Y es b. Ya, sí, ahora entendí. Ya, Benjamín. Ya, háganme caso con la ventilación, por ningún motivo salgan a carretear, o sea, por ningún motivo. Ningún motivo. No me pescan con la pandemia. Sí, díganme. Que hay una parte del desarrollo que hizo más abajo cuando queríamos encontrar la fórmula de la velocidad, que no entiendo. Cuando hicimos esto de acá... No, ese ahí. La segunda parte final, no entiendo qué dice. ¿Acá o acá? Ahí y ya también... perdón. Aquí, mira, aquí es B0 delta T más un medio de A por 2T por delta T más delta T cuadrado, y todo eso dividido por delta T.
Si quieren, lo ordeno un poco aquí. Y Porfa, a la profe. derecha, Eso es igual al límite de B0 por delta t partido por delta t más un medio de A partido por delta t por 2t por delta t más delta t al cuadrado. ¿Sí? Ahí se van los delta t y queda el B0, ¿cierto? Y aquí, fíjense que el delta t pasa multiplicando para adentro y queda un delta t suelto ahí. Ese delta t en el límite cuando delta t tiende a 0 es 0, y acá se cancelan los delta t y queda un medio de A por 2t, y eso es A por t. ¿Y el ya, otro delta perfecto. t al cuadrado, dónde queda? Ese se va, Sebastián, porque queda límite cuando delta t tiende a 0 de B0 más un medio de A por 2t, ¿cierto? Se va al 2, más un medio de A por delta t. En el límite cuando delta t tiende a 0, un medio de A por delta t es 0. Ah, ya. Eso me faltaba entenderlo. Ya, era Gracias. muy rápido, Sí, lo hice muy rápido, eso parece. sí. Gracias, profe. Déjeme sacarle una foto. Recuerden que les voy a subir el PDF, ya, solo que se me olvida, pero si me mandan un email, si no lo he subido hoy día en la tarde, me mandan un email y ahí me acuerdo. Ya, profe, nos vemos. Gracias. Profe, ¿Sí? sé que no tiene nada que ver, pero ¿hay alguna relación entre los rectangulitos o infinitesimales que hace con una derivada? Sí. Ya, gracias. Es que no quiero hablar de eso, Matías. Pero si me obligan, No era para saber nomás.